Continuamos con más en las noticias Tampico. Como usted lo puede observar, un gusto saludar y que el día de hoy nos acompañe en este espacio informativo, quien es el director ejecutivo del Grupo Lister, el químico Sergio Salazar Lozano. Químico, muy buen día. Buenos días, gracias de veras. Y no, pues gracias por recibirme y tenerme aquí en este espacio, ¿verdad? Que al contrario, químico, como siempre, platicándonos de temas que son interesantes y que obviamente le llaman la atención a la ciudadanía. Y hoy vamos a platicar acerca de una sustancia, no sé si es el término adecuado, que curiosamente, químico, está llamando la atención de los médicos ante la pandemia de COVID-19, la ferritina. La ferritina, exactamente. Mira, si me permites, voy a claro, rápidamente explicar un poquito de qué se trata esto. La ferritina, la función que tiene en el organismo es que atrapa moléculas de hierro, ¿sí? Okay. Las atrapa y sirve de almacén de hierro en el organismo. La mayor parte del hierro que nosotros consumimos va a ocuparse en la hemoglobina, ¿verdad? Que va a circular por la sangre en los eritrocitos. La mayor parte, porque evidentemente existen otras moléculas que también son sumamente importantes, necesarias en el organismo, como la mioglobina, por ejemplo, que también ocupan hierro para funcionar apropiadamente, ¿verdad? Y entonces hay varias enzimas que necesitan del hierro y demás, ¿no? Pero digamos que en términos generales, la mayor parte del hierro se va a ocupar en la hemoglobina y la mayor parte, digamos que del excedente, se va a almacenar en la ferritina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Dentro del organismo, el control, la homeostasis, vamos a decirlo así, ¿verdad? El control interno del nivel de hierro está finamente regulado por mecanismos que son bastante complejos y que están íntimamente relacionados unos con otros, ¿ok? Entonces, cuando una persona no... Bueno, aquí pueden pasar tres cosas. Una persona puede no estar ingiriendo suficiente hierro, ¿sí? Ahí habría una disminución. Ahí habría una disminución, así es. Pero antes de que disminuya el hierro, va a disminuir el almacén de ferritina, porque de almacén de hierro que lo controla la ferritina. Entonces, esa sería la primera alerta. La primera alerta es que la ferritina empiece a disminuir antes de que la concentración de hierro, bueno, y de hemoglobina, en este caso, que podemos observar en la biometría baje, por ejemplo, ¿no? O de eritrocitos, ¿no? Y entonces, ese sería un asunto. Otro sería que a lo mejor la persona sí está ingiriendo suficiente hierro, pero no está absorbiéndolo, ¿sí? Que esto es una condición, nosotros lo podemos observar, por ejemplo, en la enfermedad celíaca. La absorción de hierro no es adecuada, por lo tanto, empieza a haber anemia por deficiencia de hierro, pero se desencadena este proceso. Y el otro proceso es que haya, por ejemplo, alguna especie de sangrado, por ejemplo, ¿sí? O pérdida de hierro de alguna forma, ¿no? Y nosotros, de hecho, la semana pasada estuve aquí también y hablé del cáncer de colon, ¿verdad? La úlcera péptica sería otro ejemplo, pero es precisamente uno de los ejemplos. Hablé de la sangre oculta en heces, como la hacíamos, junto con la transferrina, que es una proteína que mueve hemoglobina por la sangre, ¿verdad? Y bueno, pues en este caso también vamos a ver una disminución por deficiencia de hemoglobina y eritrocitos por deficiencia de hierro. En la biometría hemática, ¿qué le puede indicar a un médico que pudiera haber una anemia por deficiencia de hierro? Lo que vamos a observar es que los eritrocitos, cuando se ven al microscopio, estos se van a ver pequeñitos, ¿sí? Van a ser microcitos y van a estar hipocrómicos, ¿sí? Es decir, van a tener poquito color, se van a ver desteñidos, se van a ver muy claritos, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con la cantidad de hemoglobina. Lo que le da el color rojo, ¿verdad?, al eritrocito, es la hemoglobina, y entre más oscuro sea, entonces más hemoglobina tiene el eritro, ¿verdad? Entonces, digamos que tradicionalmente el uso importante de la ferritina ha estado relacionado en las anemias. Cuando el médico sospecha, porque ve una biometría hemática, digamos, con estas características, que probablemente el paciente tenga una anemia por deficiencia de hierro, entonces puede pedir la ferritina. Normalmente lo que pide es un perfil de hierro completo, en donde incluyen varios datos, entre ellos la ferritina, pero también puede solo pedir la ferritina y darse una idea de cómo está el almacén. De cómo está la situación, claro. Así es. Entonces, tú decías ahorita al inicio, y muy acertadamente, en este último año y medio, la ferritina se ha estado utilizando mucho en el seguimiento de los pacientes con COVID-19. ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? Bueno, pues resulta que la ferritina también puede estar elevada,
Entonces puede estar elevada en varias condiciones. Una condición en la que puede estar elevada es la hemocromatosis, es una enfermedad genética, es rara, no vamos a hablar hoy de esto. Puede estar elevada en una talasemia mayor, etcétera, etcétera. Pero también se eleva en procesos fisiológicos, por ejemplo, ¿cuándo se eleva? En infecciones. ¿Sí? Cuando hay una infección, hablamos aquí si es bacteriana, si es parasitaria, si es por hongos, digamos, todos estos microorganismos, voy a usar el término un poco coloquial de microbios, ¿verdad? Todos estos microbios, cuando están en la sangre, requieren para su metabolismo, no nomás en la sangre, sino infectando el organismo, para seguir viviendo, requieren de hierro. El hierro es esencial. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Bueno, además de la respuesta inmune normal, natural que tiene contra ellos, lo que hace el cuerpo es que secuestra ese hierro, les retira el hierro para que no haya hierro disponible para ellos. Exactamente. Esto le llamamos incluso, tiene un término que se llama inmunidad nutricional. Y es eso, ¿verdad? Es tratar de bloquear su metabolismo para que no se reproduzcan con velocidad y todo, quitándole nutrientes. Por eso es que cuando una persona tiene una infección de este tipo, es muy importante que el médico sea quien determine qué es todo lo que se le va a dar al paciente, porque en ocasiones, en algunas familias, bueno, se tiene la idea de hay que darle vitaminas al niño o al paciente o lo que sea, y muchas veces estas vienen acompañadas de minerales y entre ellos el hierro. Y entonces el cuerpo está tratando de quitarle el hierro y tú le pones más, ¿verdad? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, el sistema pues no distingue muy bien es una respuesta, digamos, genérica, entre un problema viral y uno de este tipo. Y por entonces, las dudas. Pues sí, al final del día el virus no le pega que se secuestre el hierro, pero sigue siendo la respuesta genérica. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La ferritina empieza a aumentar importantemente. Entonces, este es un indicador de que el sistema inmune sigue estando, así es, activo, atacando, ¿no? Y entonces, en el caso muy particular del COVID, este proceso puede continuar incluso cuando el virus ya no está activamente replicándose. Y para el médico es muy importante estar midiendo esto, porque le indica que el sistema inmune sigue estando en un proceso proinflamatorio, ¿verdad? Donde hay una estimulación inflamatoria. O sea, ¿el cuerpo no se da cuenta? ¿Puede suceder que no se dé cuenta que el virus ya no lo está atacando? Sí, hay una mala regulación con frecuencia en pacientes con COVID de las respuestas inmunes, y entonces aun cuando el virus ya no se está a veces replicando, esta desregulación, por decirlo así, ¿verdad? Es la que conlleva muchas veces a daños colaterales en órganos y demás, y a complicaciones que se observan a lo mejor pasada la semana, 10 días, 15 días, en donde el paciente sigue estando mal, el virus habitualmente ya no se reproduce en muchos casos después de este periodo de tiempo, y sin embargo el organismo sigue respondiendo, así es, ¿no? Entonces, estar midiendo, de hecho el miércoles hablaba del dímero D, es otro marcador que se utiliza por otro motivo, ahí está por ahí la entrevista en Pasarela que di el miércoles, ese otro marcador, y hoy hablamos de la ferritina, que es este otro, aquel indica hipercoagulabilidad, y lo que indica es un proceso inflamatorio. Entonces, post-COVID, ¿qué tan frecuente se están solicitando estas pruebas, doctor? Con mucha frecuencia. Según el médico tratante, obviamente. Así es. Aquí va a importar mucho el caso, cada caso en particular. Hay pacientes cuya ferritina se eleva no mucho, y entonces, bueno, una respuesta está más o menos controlada. Hay pacientes donde se eleva mucho, hay pacientes donde se sostiene por mucho tiempo, hay pacientes que la curva va muy rápido y entonces el médico lo pide con más frecuencia. Entonces, aquí va a depender mucho de muchas cosas, ¿no? Claro. Principalmente del paciente. Químico, se nos ha agotado el tiempo, pero muy interesante. No, gracias. El tema de la ferritina y el por qué seguramente muchas personas estaban preguntando por qué se la estaban pidiendo tanto el médico, ¿no? De ahí viene la explicación. Ese es el motivo. Químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Lista, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en próximas fechas. Cómo no, gracias. Sí. Muy amable, vamos a continuar con más. Nico ya terminó el cartón de esta semana y pues vamos a ver en qué quedó, ¿no?